de tomarlo entre sus manos, sentir el mango, ver su color, su aroma y probarlo, incluso probarlo. ¿Mm? Entonces, luego él pasa esta fruta, pero tiene que haberlo experimentado en él mismo. De lo contrario, ¿cuál sería el valor, por ejemplo, de escuchar a nuestros gurús actuales, nuestros líderes actuales? Simplemente sería suficiente con poner la cinta. Bueno, antiguamente, todavía en mis tiempos era el asunto de la cinta. Recuerdo que solíamos tener guardados y hay devotos que todavía conservan los cassettes, las cintas, incluso los beta y los VHS, todo esto con clases y acontecimientos, ¿no? que se guardaban en estos dispositivos ahora antiguos. Entonces, sería suficiente con colocar la cinta, la clase de Srila Prabhupada y suficiente, pero necesitamos conocer también, o queremos conocer, cuál es el enfoque que le dan nuestros maestros espirituales actuales a algún punto en particular de las escrituras. Entonces, ellos nos revelan de esa manera su realización. Esto es lo que hace Srila Prabhupada, explicar todo el conocimiento trascendental, pero nos interesa como seguidores de ISKCON y miembros de ISKCON y seguidores de Srila Prabhupada, nos interesa conocer su enfoque particular, lo que lo distingue a él como fundador acharya en este concierto de grandes maestros. Entonces, vamos a tratar de identificar un poco cuál es el carácter y la misión de Srila Prabhupada que él ha impregnado en sus libros, en Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, principalmente. Él ha en estos libros plasmado cuál es su carácter y su misión, de tal manera que nosotros no solamente seamos seguidores de los Vedas, sino que somos o seguimos los Vedas a través de la forma en que Srila Prabhupada enseñó y predicó esta filosofía trascendental del Bhakti Yoga. Entonces, vamos a tomar como base estos textos. Vamos a leer fragmentos para no hacer tan largo esta charla. Vamos a leer solamente fragmentos de cada uno de estos significados. No le vamos a dar mayor relevancia, en este caso, al texto original, ya que en este pasaje se discute una metáfora, la metáfora de Puránjana. Ustedes saben que es una de las pocas alegorías del Bhagavatam, porque todos los acontecimientos del Bhagavatam son reales, pero en este caso Srila Prabhupada dijo, sí, esto es una metáfora, una alegoría que Narada Muni utiliza para explicar cómo es la situación de la entidad viviente dentro del cuerpo, ¿no? Por eso se habla de la ciudad de Puránjana en la ciudad de las 9 puertas, etc. Entonces, el pasaje, para ubicarnos un poquito antes de ir de lleno a los significados, como dije, no nos vamos a detener en ellos, porque no, para nuestra situación en particular, no viene mucho al caso, pero sí la Prabhupada utiliza esa alegoría para explicar diferentes puntos en relación a su manera de predicar. Entonces, lo que ocurre más o menos en esta parte del Bhagavatam es que Puránjana ya ha abandonado su cuerpo y le toca tomar un cuerpo de mujer. Y como mujer aparece como Vaidarvi, y Vaidarvi se casa con un famoso rey, Malayadwaya, y con él procrean hijos. Entonces, Srila Prabhupada en esta parte da estos importantísimos significados. Bien, antes también de ir a esa parte, voy a explicar brevemente unos puntos en relación al Bhagavatam que tienen que ver con Srila Prabhupada, muy importantes, y también revisaremos, ya que vamos a hablar de cómo Srila Prabhupada predicó el Bhakti. Vamos a estudiar muy ligeramente, muy superficialmente, porque no es el punto central del tema de discusión hoy día, la definición de Bhakti Yoga. Luego, entonces, entramos ya en materia de revisar estos 5 aspectos que caracterizan la forma en la que Srila Prabhupada predicó el Bhakti Yoga. Bien, entonces vamos a empezar con la invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Agyanati Miramdasya Ginanjana Salakaya Chakshun Militan Yenatas Maestri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia. Mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Nitinamine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradajane Gaura Kata Namadaya Nagara Grama Tarine Mukan Karoti Bachalam Pangun Nagayate Grim Jat Kripa Tangaham Bande Sri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Bancha Kalpatarubhya Kripa Sindhuvyeva Chapatitanam Pabane Bhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ok, entonces tenemos Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 28, Puranyana se reencarna en mujer. Entonces, leo los versos originales y luego el extracto del significado de Srila Prabhupada y procedemos a hablar de cada punto, ¿no? Voy a leer el verso, hablamos, leo el significado y comentamos acerca de ese punto y luego seguimos a los otros textos. Bien, dice el texto 30. El rey Malayadwaya fue padre de una hija que tenía los ojos muy negros. Tuvo además 7 hijos que más adelante gobernaron el territorio de Dravida. Por consiguiente, aquel territorio tuvo 7 reyes. Bien, ese es el primero. Me estaba olvidando lo que les estaba comentando respecto a algo que quiero explicarles sobre el Srimad Bhagavatam y la relación que tiene con el carácter y la visión y la misión de Srila Prabhupada. Veré si puedo compartir pantalla, a ver si es posible, para mostrar algo aquí. Ok, ¿se ve? ¿Alguien puede levantar la mano y me confirma que sí se ve lo que está en pantalla? ¿Sí? ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Bien, entonces tenemos 5 aspectos que caracterizan la forma particular en la que Srila Prabhupada enseñó el Bhakti Yoga. Ese es nuestro tema de hoy. Bien, entonces, 5 dice 3 puntos a considerar al momento de abordar el Srimad Bhagavatam. Primero, esto es base, ¿no? de cualquier estudio profundo del Srimad Bhagavatam. El Bhagavatam es Krishna mismo. Es decir, que el Bhagavatam no es algo que simplemente nos habla de Dios. No es una escritura que nos muestra o nos revela el carácter como es, describe a Dios, sino que el Bhagavatam es Krishna mismo. Es decir, que inmediatamente en que nos ponemos en contacto con el Bhagavatam, empezamos a estudiar sus textos, en ese momento nos ponemos en contacto directo con Srila Prabhupada, perdón, con Krishna. Bueno, con Srila Prabhupada también, pero con Krishna especialmente. Entonces, el Bhagavatam es Swayam Bhagavan, es Krishna mismo. No es algo que simplemente habla de Dios, sino que es Dios mismo, es Krishna mismo. Ok, no nos vamos a detener mucho de esos puntos, que en otra ocasión podríamos muy bien explicar todo esto más detalladamente, pero vamos a ir avanzando con el punto que nos interesa más. 2. El Srimad Bhagavatam se desarrolla y se estudia en forma sistemática. Srila Prabhupada, ustedes saben que él pidió siempre, y esto también lo vamos a mencionar un poquito ya mismo, en breves momentos, Srila Prabhupada solicitó a sus discípulos que estudien sus libros de forma sistemática y metódica, especialmente el Bhagavatam. Él pidió no saltarse ningún canto, hacerlo de manera sistemática. ¿No? Ustedes saben que el Bhagavatam como dice, es Krishna mismo, y los primeros cantos, del 1 al 2, constituyen sus pies de loto. Por eso a veces se llama este estudio del primero y segundo canto el Pada Padma, ¿no? El estudio de los pies del loto del Señor. Entonces así se va avanzando gradualmente, ¿no? Hasta llegar al 10º canto. Srila Prabhupada pidió siempre que no vayan o no aborden directamente el 10º canto como hacen algunas personas pseudo espiritualistas, quienes van directamente a tratar de averiguar qué pasó entre Krishna
y las gopis o Krishna y sus íntimos asociados. No, hay que hacerlo en forma metódica. Bien. Disculpe, Suficiente. Prabhu, disculpe, Sí. Prabhu, ¿sigue usted compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? No se ve, no se ve. Ok. Vamos a ver. Prabhu, no se le escucha ahora, no se le escucha. Prabhu, no se le escucha ahora. Todavía no se le escucha. Está apagado su micrófono. Aparentemente ha apagado su micrófono. Ya, ahí. Ahí está, ahí está. Ya, ok. Vamos a revisar si podemos, pero dice el anfitrión inhibió la función de compartir la pantalla. Oh, permítame si yo soy anfitrión. Bhakta Ricardo, por favor, puede activar para que Karunya Nitai Prabhu comparta su pantalla. Ricardo, ¿ya activó para que Karunya Nitai comparta pantalla? Bien. ¿Sí? Ya lo hizo, ya lo hizo. Ok. Ok. Ya, entonces se ve, ¿no? Se ve en este momento. Ahora sí se ve perfecto. Gracias, Prabhu, disculpe. Ya, no, disculpen ustedes. Entonces, estamos en el segundo punto que ya veíamos, se estudia sistemáticamente, perfecto. Tercero, el Srimad Bhagavatam contiene las instrucciones de Srila Prabhupada. Este es el punto en donde íbamos en este momento. Entonces no solamente nos interesamos en estudiar el Bhagavatam o en general todos los libros de Srila Prabhupada para conocer el conocimiento védico, para saber, para estudiarlo, sino también para conocer el carácter y la misión de Srila Prabhupada. Es decir, el Bhagavatam especialmente contiene el Vani, contiene las instrucciones de Srila Prabhupada. Es decir, nosotros no solamente somos seguidores de los Vedas, nosotros seguimos los Vedas a través de la forma en la que Srila Prabhupada enfocaba los Vedas. Este punto es importante porque muchas veces, y esto a veces lo escuchamos, ¿no? Los devotos dicen, esto es védico, pero debemos recordar que no siempre lo que es védico es Vaishnava. Entonces, ese es un punto que tenemos que tener en cuenta y a veces no siempre lo védico se ajusta a las exigencias de nuestro mundo contemporáneo. Por eso es que en el Bhagavatam, en el texto 199, en el significado, Srila Prabhupada dice que un acharya debe ajustar, esa es la palabra específica que Srila Prabhupada emplea en el significado, en este significado 199,
para definir la función que tiene un acharya. El acharya ajusta, hace los ajustes necesarios de esta ciencia trascendental védica, específicamente del Bhakti Yoga, hace el ajuste para que se vuelva aplicable, para que las personas puedan practicarlo, puedan tomarlo en su vida diaria. Entonces, el Bhagavatam contiene las instrucciones de Srila Prabhupada y eso es lo que nos interesa y aquí vamos a estudiar acerca de eso. Bien, entonces acto seguido, vamos ahora a brevemente revisar la definición de Bhakti, que lo que es la ciencia del Bhakti, que está presentado en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Originalmente está en el Bhakti Rasamrita Sindhu, pero también en el Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami recoge en el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19.167 este verso que, por supuesto, todos debemos saberlo. Recordemos que somos y estamos practicando una ciencia y por lo tanto necesitamos, esto es algo básico, necesitamos saber, conocer las definiciones elementales de lo que nosotros estamos practicando. Es como si a un biólogo le preguntásemos qué es la biología y no supiese responder. Entonces, si nosotros somos practicantes de Bhakti Yoga, necesitamos conocer algo tan elemental como la definición de lo que es Bhakti Yoga para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo y qué es lo que tenemos que evitar o qué no es Bhakti también. Bien, entonces el verso dice Anyavilasita sunyam gyana karmadi anabritam anukuliena krishnanu shilanam bhaktir utama. Como decía, este es originalmente un verso del Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami, el 1.1.11. Esta es la traducción también que Srila Prabhupada da en el Chaitanya Charitamrita. Dice, cuando se cultiva el servicio devocional en su forma más elevada, es necesario estar libre de todos los deseos materiales, del conocimiento que se obtiene con la filosofía monista y la actividad fruitiva. El devoto debe servir constantemente a Krishna de forma favorable, de la manera en que el Señor lo desee. Entonces, ¿qué es Bhakti? Bhakti son todas las actividades, eso está explicado en la palabra anukuliena. Todas las actividades deben ser practicadas para complacer a Krishna, pero tienen que hacerse de una manera favorable, sin hostilidad y libre de cualquier tipo de motivación o contaminación procedente del jnana, del karma o de algún otro proceso. Eso está explicado en las palabras jnana karmadi. Jnana, conocimiento especulativo; karma, rituales o actividades fruitivas; y la terminación adi implica que hay más cosas allí, más cosas como por ejemplo tapasya, otros tipos de prácticas que tal vez pueden cubrir. Eso significa la palabra anabritam. Anabritam significa que no debe cubrir, es decir, que nuestros empeños en algún tipo de práctica que no esté relacionado directamente con el Bhakti debe ser abandonado. No esa práctica en sí, sino que esta práctica no debe cubrir. Si empieza a cubrir nuestro Bhakti, entonces debemos tomar en cuenta eso y abandonarlo, ¿no? Esto es a veces porque algunas veces nos enfocamos en algún tema en particular, ¿no? Nos volvemos, por ejemplo, muy austeros. Srila Prabhupada menciona esta palabra y también en el Bhakti Rasamrita Sindhu, en el significado, Jiva Goswami menciona esta palabra, ¿no? Es decir, que si esas austeridades que nosotros hacemos están cubriendo nuestro Bhakti, nos están volviendo muy, muy duros, ya no nos interesa mucho cantar nuestras rondas o hacer servicio con los devotos o estar en las clases del Bhagavatam, sino que preferimos estar, que es un ejemplo que no se da, ¿no? Pero vamos a suponer, nos ponemos ahí rodeados de fuego o parados en un pie todo el día. Entonces, obviamente ya eso está cubriendo nuestro Bhakti y debe ser abandonado. Esto es un ejemplo muy extremo, ¿no? Obviamente, por lo menos nosotros
no solemos ocuparnos en ese tipo de práctica, pero es para que se entienda la idea. Bien, entonces esta es la definición de Bhakti. Ahora, ¿cómo Srila Prabhupada predicó ese Bhakti? ¿Cómo lo puso a nuestra disposición? Él, sin desviarse de esta definición, de este concepto, lo mostró, lo enseñó y lo practicó de una manera muy apropiada y relevante, principalmente para nosotros los occidentales. Bien, entonces vamos a pasar con el primer punto en relación a estos 5 aspectos. El primero de ellos es, lo voy a leer la diapositiva y luego leo el significado. Dice, 1. El Vidhi Marga, es decir, la senda de las regulaciones, está especialmente indicado para devotos neófitos. Y el Raga Marga, la senda del apego por Krishna, es para devotos avanzados. Entonces, vamos al Bhagavatam 4, 28, 30. En el significado, Srila Prabhupada dice lo siguiente. El rey Malayadwaya era un gran devoto y después de casarse con la hija del rey Vidarbha, le dio una hija muy hermosa y de ojos negros. En sentido simbólico, esto significa que la hija del rey Malayadwaya también había sido dotada con servicio devocional, pues sus ojos estaban siempre fijos en Krishna. En su vida, el devoto ve única y exclusivamente a Krishna. Los 7 hijos son los 7 procesos del servicio devocional: escuchar, cantar, recordar, ofrecer adoración, ofrecer oraciones, ofrecer servicio amoroso trascendental y servir los pies del loto del Señor. Los procesos del servicio devocional son 9, pero solo 7 se dieron inmediatamente. Los otros 2, que son la amistad y la entrega de todo, iban a aparecer más adelante. En otras palabras, el servicio devocional se divide en 2 categorías, Vidhi Marga y Raga Marga. Los procesos de hacer amistad con el Señor y sacrificarlo todo por Él pertenecen a la categoría de Raga Marga, la etapa de servicio devocional maduro. Los procesos importantes para el devoto neófito son escuchar y cantar, Ravanam Kirtanam, recordar a Krishna, adorar a la deidad en el templo, ofrecer oraciones, ocuparse siempre en el servicio del Señor y adorar los pies del loto del Señor. Bien, esto es un fragmento del significado del verso 30. Entonces, en esta ocasión, en este verso específico, Srila Prabhupada nos está enseñando que los 7 primeros procesos del servicio devocional, es decir, oír, cantar, recordar, ofrecer oraciones al Señor, adorar al Señor, volverse un sirviente del Señor, estos 7 procesos, Ravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Vandanam, Archanam, Dasyan, hasta allí estos 7 procesos que están incluidos dentro de la vía de Vidhi Marga, están recomendados para devotos neófitos. Es decir, nosotros debemos seguir el Vidhi. Vidhi significa regulaciones. Debemos seguir estas regulaciones tal como Srila Prabhupada nos ha dejado y que están ahí en las escrituras, y no pretender ocuparnos en prácticas más avanzadas, como por ejemplo en los 2 últimos procesos que involucran desarrollar una amistad, una intimidad con Krishna y abandonarlo todo por él. Hay muchos ejemplos, ¿no? Uno, por ejemplo, si no me equivoco, Raghunath Das Goswami, recordemos, se cuenta cómo él en un momento trató de abandonarlo todo, abandonar su familia, su hogar, sus padres, todo, y seguir al señor Chaitanya. El señor Chaitanya le dijo, no, primero cumple tus funciones familiares, ocúpate en servicio devocional regulado y después ya habrá la oportunidad de que puedas abandonarlo todo. Lo mismo ocuparnos en una amistad. Esta amistad requiere intimidad, y si nosotros no estamos preparados, es decir, si nuestros sentidos no están purificados, entonces podemos cometer la ofensa dentro de nuestro servicio y arruinar todo nuestro bhakti por considerarnos que estamos en plataformas elevadas. Y de esa manera podemos ser víctimas
fácil de la ilusión. Otra definición de Bhakti que también presenta Rupa Goswami es Hrishikena, Hrishikesha, Sebanak, Bhaktir, Uchate. Es decir, que Bhakti es ocupar los sentidos en el servicio del Señor. Eso es Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti significa ocupar nuestros sentidos en el servicio del Señor. Entonces, al principio debemos ser muy estrictos en escuchar principalmente, escuchar y cantar. Srila Prabhupada menciona en el significado que estos son los dos primeros procesos y los principales procesos que debe seguir un devoto neófito. Por eso es que en la gráfica vemos, ¿no?, cómo uno primero, en este estado, uno tiene que estudiar al Señor, ocuparse en tratar de entenderlo, estudiar muy profundamente las escrituras, y luego también predicar, enseñarle esto a los demás, y luego los demás procesos, ¿no?, como ofrecer oraciones, ocuparse en adorar a la deidad, volverse un sirviente del Señor. Pero más adelante ya habrá oportunidad de ocuparnos en un servicio más íntimo que tiene que ver ya con raga marga. Raga significa apego espontáneo. Apego espontáneo. En ese momento tal vez ya no somos muy seguidores estrictos de los mandatos de las escrituras y ya hemos desarrollado una relación directa con Dios por seguir, ¿no? Eso es Raganuga Bhakti, significa que uno sigue a un Vaishnava que ya está en esa plataforma, es decir, uno medita o sigue el ejemplo de un Vaishnava mayor, o sea, es decir, de un asociado íntimo de Krishna. Entonces, nuestro primer paso es que debemos ocuparnos en los primeros 7 procesos del servicio devocional que están incluidos dentro de la vía de Vidhi Marga o las regulaciones de las escrituras. Al respecto, Jiva Goswami, en el significado al verso del Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 101, dice que uno no sigue las regulaciones porque no tiene fe en las escrituras. Y ese verso es muy importante porque allí se menciona justamente esta palabra Vidhi. Es verso famosísimo, es Ruti, Smriti, Puranadi, Pancharatra, Vidimbina, Aikanteki, Harer Bhaktir, Utpatayaiva, Kalpati. Dice que el servicio devocional que hace o se practica con indiferencia por las escrituras como el Ruti, Smriti, los Purana y el Narada Pancharatra es simplemente una perturbación innecesaria en la sociedad. Y es más, en la traducción, Rupa Goswami dice que incluso si una persona puede que ya esté en un nivel fijo en el servicio devocional, puede que él ya tenga mucha experiencia, esté sólido, pero si aún así practica el servicio devocional sin seguir las regulaciones de los shastras, entonces esa persona simplemente hace, dice el verso, hace un desastre de su vida, ¿no? Y puede ser también, o puede llegar a ser un desastre en la vida de los demás. Por eso es que Srila Prabhupada nos recomendó siempre ser o ceñirnos a las regulaciones, por lo menos en nuestras primeras etapas de la vida espiritual. Por eso también Jiva Goswami dice que no se siguen las regulaciones de las escrituras porque no hay fe en las escrituras. Entonces ahí tenemos una señal de alarma, ¿no? Si nosotros no seguimos las regulaciones es porque no tenemos fe en las disposiciones sástricas y debemos tomar eso muy en cuenta, analizar, ser introspectivos y ver y buscar la manera de hacer las correcciones necesarias. Bien, vamos al siguiente punto. Perdón. 2. El Bhakti es para todos, sin importar casta, credo, color o país. Bhagavatam, vamos al significado, al verso 31. El texto original dice: mi querido rey Prachinabarhishat, los hijos de Malayadwaya tuvieron muchos miles de hijos que han estado protegiendo el mundo entero durante toda la vida de un Manu e incluso después. Vamos a leer el extracto del significado. Entre Vaishnavas y debido a la identidad personal de cada uno, puede haber alguna diferencia de opinión. Sin embargo, y a pesar de todas las diferencias personales, el culto de conciencia de Krishna debe seguir adelante. Podemos ver que en los últimos 100 años, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj
siguiendo las instrucciones de Srila Bhaktivinoda Thakur, comenzó a predicar el movimiento para la conciencia de Krishna de una forma organizada. Todos los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj somos hermanos espirituales, y a pesar de algunas diferencias de opinión, y aunque no estamos actuando de común acuerdo, cada uno de nosotros está difundiendo el movimiento para la conciencia de Krishna conforme a su propia capacidad e iniciando a muchos discípulos y a fin de propagarlo por todo el mundo. En lo que a nosotros respecta, hemos fundado la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna y muchos miles de europeos y americanos se han unido a nuestro movimiento. En verdad, se está propagando como un incendio. El culto de conciencia de Krishna, que se basa en los 9 principios del servicio devocional, es Ravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Parasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam, nunca se detendrá. Seguirá adelante sin consideraciones de casta, credo, color o país. Nadie lo puede detener. Entonces, en este punto en particular, Srila Prabhupada nos está demostrando que el Bhakti no es propiedad de un grupo en particular, no es hegemonía de alguna nación, de algún credo, de alguna casta en particular, como a veces, bueno, Srila Prabhupada tuvo que luchar mucho con esto. En India ustedes saben que existen una clase de Vaishnavas que son muy ritualistas o muy apegados exageradamente a las disposiciones védicas y son conocidos como Smarta Brahmanas, ¿no? Ellos son muy así, muy estrictos, y ellos dicen que pues el Bhakti es solamente para personas que nacieron en India. Y no solamente que han nacido en India, sino solamente para brahmanas o personas muy elevadas, de un nacimiento muy particular, etc. Entonces, Srila Prabhupada aquí, y por supuesto, todos sus argumentos están basados en las escrituras, y especialmente en escrituras como el Bhakti Rasamrita Sindhu, el Bhagavatam, etc. Entonces, él está explicando que este culto del Bhakti Yoga no es una ciencia o un credo, una religión para un grupo particular de personas en el mundo, sino que debe dársele la oportunidad a todo el mundo de poder practicar servicio devocional. Es decir, en todo el mundo hay jivas, en todo el mundo encontramos almas espirituales, entidades vivientes, y por lo tanto todos tienen o merecen o deben recibir esta oportunidad de poder practicar Bhakti Yoga sin ningún tipo de consideración, ya sea de color, de estatus social, de nacionalidad, de casta, incluso de credo. Porque cuando nosotros explicamos el Bhakti como una ciencia, incluso cualquier persona perteneciente a X religión lo asimila, lo acepta. Eso lo podemos dar fe de esto. Muchas veces me ha tocado presentar el Bhakti a personas de otras denominaciones religiosas. Y cuando nosotros le quitamos un poco la cobertura ritualista a lo que nosotros hacemos, las personas lo asimilan muy bien, lo aceptan. Y si por lo menos no lo ponen en práctica en su vida, muestran respeto, no solamente por el conocimiento del Bhakti, sino también por el fundador Acharya, ya que se dan cuenta de que es una persona con mucho valor, no solamente a nivel intelectual, filosófico, teológico, sino también a nivel de su carácter personal. Entonces, esta es la manera en que nosotros debemos predicar a los demás, sin tanto preocuparnos por qué está vistiendo o cuáles son sus tradiciones. Esto no es importante. Srila Prabhupada nunca, y por eso debemos revisar bien sus libros, debemos estudiar bien, como decía, sus significados, porque allí Srila Prabhupada está revelando su carácter, cómo él es, qué es lo que él pretendía a través de sus significados. Entonces nosotros no podemos hacer caso omiso a esto y tratar de llevar esta ciencia, practicarla o
diseminarla, distribuirla a los demás de acuerdo a nuestro propio criterio, sino que debemos verlo a través de cómo Srila Prabhupada veía. Y Srila Prabhupada no vino como un embajador hindú. Esto debemos nosotros eliminar definitivamente ese paradigma de nuestra conciencia de pensar que Srila Prabhupada vino a Occidente como un embajador hindú. Srila Prabhupada no era representante hindú, nunca lo fue. Él vino como un representante. La palabra representar significa que representa ¿a quién? A Krishna. Él vino como un representante de Krishna, no vino como un representante de una comunidad en particular, ni trajo un conocimiento sectario. Es como una cosa partidista. Srila Prabhupada no vino a crear un partido. Srila Prabhupada vino a entregar el Sanatan Dharma, la ciencia del servicio devocional. Y esa ciencia la puede practicar cualquier persona, incluso dentro de cualquier denominación religiosa. Nosotros conocemos el momento presente que hay incluso curas, monjas o miembros de otras religiones quienes practican su proceso, ya sea el cristianismo, el judaísmo, etcétera, pero siguiendo también las disposiciones relacionadas con el Bhakti Yoga. Entonces no debemos hacer énfasis en estos aspectos externos porque podemos caer en algún tipo de confrontación, y eso es lo que muchas veces pasa en las religiones actuales, que confrontan únicamente porque se esmeran en discutir sobre aspectos ritualistas, ¿no? Que si el uno se bautizó con fuego, que si el uno se bautizó con agua, que si yo he visto una túnica, yo he visto una kurta, yo he visto una toga, etcétera. Esos aspectos son detalles, son secundarios, no es la esencia. Por lo tanto, Srila Prabhupada predicó el Bhakti como una ciencia espiritual aplicable a toda persona, todo tiempo, toda circunstancia. Y nosotros no debemos remarcar aspectos externos en las personas porque esto puede ocasionar algún tipo de confrontación y limitación. Por ejemplo, si alguien en alguna parte no tiene asafétida, no tiene ingredientes hindúes, no importa, utilice lo que tiene en su medio, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, etcétera. Utilice lo que tiene en su medio y prepárele ricas preparaciones al Señor. Entonces, Bhakti significa eso, preparar comida para el Señor, ofrecerle las cosas que a él le gusta, de acuerdo a la situación en la que uno se encuentra. Eso también se afirma en el 7º canto del Bhagavatam. Allí, Srila Prabhupada menciona que uno puede ofrecerle al Señor los frutos o los vegetales que se dan en cada región. Entonces, debemos un poquito, ¿no?, eliminar ese paradigma de que debemos ser hindúes para practicar el Bhakti. Eso definitivamente no lo ha presentado Srila Prabhupada en sus libros. Él más bien nos está confirmando aquí que cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, puede practicar la ciencia espiritual del Bhakti. Bien, no nos vamos a explayar más para que no se nos haga muy extenso. 3, el siguiente punto, perdón. Tenemos Bhakti puro sin mezcla, Ananya Bhakti. Eso está en el significado del texto 32. Dice, el gran sabio Agastya se casó con la primogénita de Malayadvaya, que era una devota consagrada del Señor Krishna. De ella nació un hijo que se llamó Dridachyuta, quien a su vez fue padre de Idmavaha. Dice Srila Prabhupada en el significado lo siguiente. Es muy significativo el nombre Agastya Muni. Agastya Muni representa a la mente. La palabra Agastya indica que los sentidos no actúan de modo independiente y la palabra Muni significa mente. La mente es el centro de todos los sentidos, que por lo tanto no pueden actuar con independencia de ella. La mente, al adoptar el culto del Bhakti, se ocupa en servicio devocional. Ese culto del Bhakti, Bhaktilata, es la hija mayor de Malayadvaya y, como antes se explicó, sus ojos están siempre fijos en Krishna. Ashitekshanam. El Bhakti no se puede ofrecer a los semidioses. El Bhakti solo se puede ofrecer a Vishnu. Sravanam Kirtanam Vishnu. Los Mayavadis creen que la verdad absoluta no tiene forma y dicen que la palabra Bhakti es válida para todo tipo de adoración.
Si así fuera, el devoto podría adorar a cualquier semidios o forma divina que imaginase. Sin embargo, no es la realidad. La realidad es que el Bhakti se refiere exclusivamente al Señor Vishnu y a sus expansiones. Por lo tanto, Bhakti Lata o Drida Brata, el gran voto, pues cuando la mente se ocupa por completo en el servicio devocional, no cae. Quien trate de avanzar por otros medios, karma yoga o jnana yoga, caerá, pero el que está firmemente establecido en el bhakti nunca cae. Bien, entonces en este punto Srila Prabhupada nos está remarcando la exclusividad del bhakti. Eso significa ananya bhakti. La palabra anya significa otro y an, el prefijo an, es sin otro, es decir, sin otro objetivo que aparte de querer complacer a Sri Krishna. Es decir, el bhakti no puede ser dirigido para semidioses, no puede ser dirigido para otro tipo de deidades como Indra, como Chandra, como Durga, como Ganesh, como Shiva, Brahma, Saraswati, etc. El bhakti debe ser dirigido exclusivamente para Krishna. O sea, no hay tal cosa como yo hago bhakti para Ganesh. No, eso no existe. El bhakti está dirigido únicamente para la satisfacción de Krishna o sus diferentes expansiones. Esto lo encontramos muy bien explicado en el capítulo 9 del Bhagavad Gita. Allí se explica el Ananya Bhakti. Este Ananya Bhakti hace alusión a eso, ¿no? A que no debemos adorar o enfocarnos en adorar otras formas, como ya mencionamos, y también que no debemos incurrir en otro tipo de procesos como karma, como jnana, como astanga yoga. Debemos enfocarnos únicamente en adorar a Krishna. Por supuesto, esto no quiere decir que nosotros vamos a irrespetar a los semidioses. Eso también está prohibido. No debemos cometer esa ofensa de irrespetar a los semidioses porque ellos en sí son devotos muy avanzados o muy entregados también al Señor. Esto lo aclaro porque muchas veces como estudiantes nosotros caemos en el error de polarizarnos. Eso también podríamos analizarlo o estudiarlo como un tema aparte, ¿no? Cómo estudiar los libros de Srila Prabhupada, porque muchas veces ocurre que nos polarizamos. Cuando encontramos una instrucción de Srila Prabhupada, nos vamos al extremo de eso y empezamos a mostrar irrespeto por el polo opuesto. O cuando estamos en el polo opuesto, mostramos irrespeto por lo contrario. Entonces no debemos caer en ese tipo de polarización. Es como, por ejemplo, Srila Prabhupada siempre hace énfasis al proceso de oír y cantar. Ese énfasis significa que es muy importante ocuparse en esas actividades, es Ravanan y Kirtanan. Pero muchas veces, como estudiantes digo específicamente, estudiantes neófitos, muchas veces nos polarizamos y entonces decimos, entonces Vandanan no es tan importante, ofrecer oraciones no es tan importante, o Archanan, la puya, la oración en la deidad no es tan importante, porque casi la Prabhupada remarca que es Ravanan y Kirtanan. No. Y otras veces puede ser que sí la Prabhupada remarque la oración, como importante la adoración de la deidad, y nosotros decimos, no, estudiar y cantar no es tan importante, más importante es recordar al Señor o adorar la deidad. Entonces, muchas veces caemos en esos extremos y no es el caso. Cuando se remarca es porque es importante, pero no significa que vamos a descuidar nuestras otras o las otras angas, las otras partes del servicio devocional. Entonces debemos tener cuidado con eso, no polarizarnos, sino que siempre debemos, principalmente cuando estudiamos las escrituras, debemos cotejar, debemos comparar, contrastar las diferentes declaraciones y buscar, como estudiantes serios, debemos buscar la manera de armonizar tales declaraciones que tal vez externamente o superficialmente podrían parecer contradictorias. Esa es la misión del estudiante serio. El estudiante serio no busca confrontar, por ejemplo, las palabras de un acharya con la de otro acharya Vaishnava, sino que más bien trata de armonizar, ¿no? A ver, este acharya dijo esto y este de acá dijo esto. Esta de aquí es aplicable en este mundo, en este momento, para estas personas, en estas condiciones.
Y lo que dice la Acharya de acá es aplicable en estas condiciones de acá también. Y de esa manera resolvemos la aparente contradicción. Entonces, volviendo al punto central, el Bhakti debe ser Ananya Bhakti, puro, sin mezcla, sin desviarnos nuestra concentración hacia la adoración de otros semidioses. Esto también se explica en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, capítulo 7 y capítulo 9, en donde Krishna dice que aquellos que adoran a los semidioses lo hacen, pero Abhidi Puru Akan, de una manera equivocada, de una manera indirecta. Por lo tanto, nosotros debemos ocuparnos siempre en regar la raíz. Ustedes conocen esa hermosa analogía del Bhagavatam, ¿no? Si uno riega la raíz, automáticamente se complacen todas las partes del árbol, ya sean el tallo, las hojas, las flores. Pero si uno individualmente quiere regar la flor o regar las hojas, esa planta se va a marchitar. Por lo tanto, debemos proceder con inteligencia y ocuparnos fielmente y sin desviación, Ananya, sin desviación, en el servicio a Sri Krishna. Bien, vamos al cuarto punto. Dice, 4. Nirjan Vayan o la adoración en solitario no está recomendada para devotos neófitos. Nirjan, la palabra Nirjan significa sin, sin y yana, personas, gente. Entonces, una oración en solitario no está recomendado para devotos neófitos. Este punto lo encontramos en el texto 33. Dice, Malaya Dwaya, el gran rey, era un verdadero Mahabhagavata, un devoto en el nivel más elevado. Como resultado de su servicio devocional, tuvo muchos hijos y discípulos para propagar el culto del Bhakti, Ravanan, Kirtanan, Vishnu. En realidad, el mundo debería repartirse entre discípulos como esos. Todo el mundo debe ocuparse en predicar el culto de conciencia de Krishna. En otras palabras, cuando los discípulos han madurado y están preparados para predicar, el maestro espiritual debe retirarse y sentarse en un lugar solitario para escribir y ejecutar Nirjan Vayan. Esto significa sentarse en silencio en un lugar solitario y ejecutar servicio devocional. Nirjan Vayan, que consiste en adorar al Señor Supremo en silencio, no le es posible al devoto neófito. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur nunca recomendó a los devotos neófitos que se retirasen a un lugar solitario para ocuparse en servicio devocional. De hecho, a este respecto dice en una canción, Dustamana, Tumi Kishera Vaishnava, Pratishtara Tare, Nirjanera Gare, Tava Harinama, Kevala Kaitava. Mi querida mente, ¿qué clase de devoto eres? En busca de oración barata, te sientas en un lugar solitario y finges cantar el Mahamantra Hare Krishna, pero todo esto no es más que un engaño. Bien, entonces en este punto Srila Prabhupada está remarcando que este tipo de adoración en solitario no es para devotos neófitos, no está recomendado para alguien que recién se encuentra en los primeros peldaños de la vida espiritual. Esto es un proceso que lo puede poner en práctica un devoto muy avanzado como Haridas Thakur, como tenemos en la gráfica. Hay varios ejemplos. También tenemos el caso de Srila Gorky Sordas Babaji Maharaj, quien se retiraba de todo, incluso se rodeaba de ciertas condiciones particulares para que nadie lo visite, nadie interrumpa su meditación, su vayan. Por lo tanto, esto está recomendado únicamente para devotos con una madurez muy grande, devotos que tienen ya una relación muy fija, muy profunda con Krishna. Pero para nosotros, que estamos en los primeros peldaños de la vida espiritual, Srila Prabhupada nos recomienda que practiquemos la vida espiritual en asociación con otros Vaishnavas para juntos avanzar, juntos cooperar y de esa manera vernos protegidos de los embates de la ilusión. Esto se puede graficar con el ejemplo de una manada. Por ejemplo, cuando un miembro de una manada, de cualquier grupo de animal, se separa, por ejemplo, cuando los venados o los ñu, bueno, estos tipos de búfalos grandes que hay en África, cuando viajan en manadas, ellos están protegidos y pueden evitar el ataque de fieras como tigres, como leones, porque están agrupados y de esa manera no pueden estos animales feroces atacarlos. Pero si uno de ellos, como
como se ve muchas veces, ¿no? En internet hay estos videos así, cuando uno de ellos se aleja de la manada, es presa fácil de esta fiera que sería Maya, la ilusión. Por lo tanto, no está recomendado. Y en la vida de Srila Prabhupada hubieron muchos casos, ¿no? Muchos ejemplos de esto, de discípulos que tal vez pretendiendo ganar algún tipo de beneficio mundano en la forma de adoración, en la forma de seguidores, se alejaron, ¿no? A lugares apartados para supuestamente cantar como Haridas Thakur, pero el resultado fue desastroso porque abandonaron sus votos, se fueron de la misión, etc. Por lo tanto, debemos tener claro esto que Srila Prabhupada recomendó siempre mantenernos asociados y el Niryan Vaya dejar para votos avanzados o cuando nosotros mismos ya estemos en esa posición, como Srila Prabhupada dice, ya en esa posición el maestro se retira a hacer su vayan íntimo o también a escribir, como hay muchos casos, ¿no? Eso es, ustedes saben que hay dos tipos de devotos, ¿no? Los Gostianandi y los Babayanandis. Entonces, la línea de Srila Prabhupada es específicamente Gosti Anandi, de prédica, de mostrar esto a los demás. A veces hay personas o devotos mismos que cuestionan, ¿no? ¿Por qué no seguir otras líneas? ¿Por qué solo seguir a Srila Prabhupada si todos son devotos? Entonces, el problema no es seguir otras líneas. Todos son Vaishnavas, todos son dignos de respeto. Pero aquí estamos aprendiendo que nosotros tenemos que absorber el humor de Srila Prabhupada. Como seguidores de ISKCON, miembros de ISKCON, tenemos que beber del néctar que Srila Prabhupada nos entrega a través de, por ejemplo, todos estos significados que estamos revisando aquí. Entonces, no es que sea malo escuchar otros Vaishnavas en otras líneas, no, ese no es el punto, no es que es malo, sino que simplemente allí no se predica o no se enseña acerca de esta misión particular que tiene Srila Prabhupada, que es especialmente la de difundir por todas partes el culto de la conciencia de Krishna, esta misión de prédica, como se la llamaba la Briha Mridanga, este tambor rugiente de la difusión de la conciencia de Krishna, es nuestra misión y debe ser también nuestra vida y alma. Entonces, no es que es malo otras líneas o recluirse como hacen en otros lugares, incluso en otras tiendas religiosas, sino que nuestra misión es prédica, mostrar, enseñar esto a los demás en asociación con devotos, siempre cooperando mancomunadamente por alcanzar este objetivo de la difusión del mensaje. Bien, entonces vamos al último punto, que es para avanzar en el Bhakti se debe servir fielmente al maestro espiritual. Esto está en el texto 34. Dice lo siguiente en el significado: de la misma manera que en la etapa de Vanaprastra la esposa sigue al esposo cuando el maestro espiritual, de la misma manera en que la etapa de Vanaprastha, en la etapa de Vanaprastha, la esposa sigue al esposo. Cuando el maestro espiritual se retira para ejecutar Niryan Vayan, algunos de sus devotos avanzados le siguen y se ocupan en su servicio personal. En otras palabras, los que están muy atraídos por la vida familiar deben ofrecer servicio al maestro espiritual y abandonar la supuesta felicidad que ofrecen la sociedad, la amistad y el amor. A este respecto es muy significativo un verso de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur en su Guru Astaka, Yasya Prasada Bhagavad Prasada. El discípulo siempre debe recordar que sirviendo al maestro espiritual podrá avanzar fácilmente en el proceso de conciencia de Krishna. Todas las escrituras nos recuerdan que complacer al maestro espiritual y servirle directamente es la manera de alcanzar la etapa más elevada de perfección en el servicio devocional. Bien, aquí podría surgir la interrogante. Alguien podría decir, bueno, en otras líneas Vaishnavas o en otras líneas religiosas, incluso a nivel de impersonalismo, también están siguiendo a un maestro espiritual. Entonces, eso no sería algo como únicamente un aspecto distintivo del Bhakti o de la misión de Srila Prabhupada. El punto aquí es que
Srila Prabhupada no solamente veía, o en el Bhakti, no vemos solamente al maestro espiritual con una función secundaria o con un papel simplemente funcional de transmitir un conocimiento, sino que Srila Prabhupada demostró con su prédica y su ejemplo personal que satisfacer la orden del gurú debe ser la vida y alma del discípulo. Porque en otras líneas, por ejemplo, en las líneas impersonalistas, a veces el maestro espiritual simplemente cumple un rol, muestra un conocimiento y el discípulo extrae o absorbe todo ese conocimiento del gurú, y cuando ese gurú ya no tiene más nada que dar, como una especie de naranja, ¿no? Que la chupamos y le sacamos todo el jugo, y cuando ya está seca lo abandonamos. Entonces, a veces ocurre esto en líneas impersonalistas. Toman al gurú, lo ven, lo extraen todo, le hacen un sinnúmero de preguntas, le traen todo lo que tiene, y cuando ya el discípulo dice, bueno, ya me enseñó todo, ya este gurú no me da nada, no me ofrece nada más, entonces ya no me sirve, y lo abandonan y van en busca tal vez de otro gurú o de otro tipo de iluminación, pero ese gurú queda abandonado allí en la oscuridad. Entonces, eso no ocurre en la vida del devoto o dentro del ámbito del Bhakti Yoga. Srila Prabhupada, como decía, fue muy enfático en este punto, y hay algo que siempre él lo cita varias veces, de que él, cuando leyó una explicación de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur al verso 241 del Bhagavad Gita, ese verso dice, Vyavasa Yatmika Buddhi Keha Kurunandana, él sintió que él debía hacer de la instrucción de su guru. Recordemos que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur le dijo, tú eres muy inteligente, eres muy culto, así que por favor predica en Occidente, predica en el idioma inglés. Entonces, Srila Prabhupada tomó esta instrucción como su vida y alma. No solamente veía a Bhaktisiddhanta Saraswati como un gurú funcional, ¿no? Me da este conocimiento, ya lo tomé, ya les traje todo y ahora yo sigo mi camino. No, él siempre, hasta el último momento, fue muy consciente de cumplir con esa instrucción. Es más, cuando muchas veces a él lo elogiaban, le decían, muy bien, usted es un gran gurú, ha hecho mucho. Él decía, en realidad yo no tengo ningún mérito. Mi único mérito ha sido el de tratar de cumplir con la orden que me dio mi maestro espiritual. Entonces, en estos cinco aspectos que repasemos brevemente, el primero de ellos era Vidhi Marga y Raga Marga. Vidhi Marga está recomendado especialmente para devotos neófitos, y Raga Marga para devotos ya en niveles avanzados, quienes se ocupan de, por ejemplo, los procesos de Sakyan, que es amistad, y Atma Nivedanam, entregarlo completamente todo al Señor. El segundo punto era que se predica sin consideraciones de casta, credo, color, raza, etc. Es decir, el Bhakti es de naturaleza universal, no es hegemonía ni pertenencia de ningún credo o país en particular. El tercer punto era que Srila Prabhupada nos habló de Ananya Bhakti, es decir, de no desviar o ramificar o bifurcar nuestra atención en otros dioses o semidioses, sino únicamente ocuparnos en el servicio a la suprema personalidad de Dios. El cuarto punto era que Nirjan Vayan, o la adoración en solitario, está recomendado especialmente para devotos avanzados. Los devotos neófitos deben asociarse con más devotos y ocuparse de esa manera cooperativa en avanzar juntos en la conciencia de Krishna. Y el último punto es de que debemos servir fielmente no solamente a la forma física del gurú, sino también a las instrucciones del maestro espiritual, y volvernos siempre dependientes de esas instrucciones. No dependientes en el sentido de que no podemos dar un paso, porque eso es un aspecto infantil. A veces pensamos que el gurú tiene que tratarnos a nosotros como si fuésemos niños de 2 años y llevarnos de la mano a todas partes. No, el maestro espiritual
lo que tratamos de decir es que debemos ser dependientes de esa instrucción y tratar de llevar siempre a cabo esa instrucción a lo largo de toda nuestra vida y hacer de eso el objetivo de nuestras actividades, satisfacer al maestro espiritual. Y ustedes saben que Yasyat Prasad, Bhagavat Prasad, satisfaciendo al maestro espiritual, obtenemos también la misericordia de Krishna. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí. Estos son los 5 aspectos que marcan o identifican la forma particular en la que Srila Prabhupada dirigió su misión, ISKCON. Y de esta manera podemos nosotros, a través de entender estos 5 puntos, conocer su carácter y su misión. Y de esa manera podemos absorbernos y practicar la vida espiritual, no solamente tratando de ser vedantistas, sino más bien tratar de enfocarnos en practicar nuestro bhakti de la manera en que Srila Prabhupada nos ha mostrado. Bien, muchas gracias. Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Bien, gracias. No sé si haya espacio para alguna pregunta. Prabhu Maturesh, usted dirá si hay espacio para alguna pregunta. Seguramente, querido Prabhu. En primer lugar, te agradezco por esa clase tan completa, tan didáctica, muy iluminadora. Bueno, vamos a abrir el foro para preguntas. Me gustaría hacer yo la primera pregunta. Gracias. Hemos estado escuchando muchísimas clases cada día. Hemos tenido la fortuna de invitar a Hridayananda Maharaj una vez. Ayer ha dado la clase Mahadyuti Maharaj, que son 2 polos opuestos en cuanto a su visión y realización de la conciencia de Krishna. Lo que usted dijo sobre que Srila Prabhupada no vino a representar el hinduismo, que es lo correcto, pero a pesar de que todos nosotros estamos predicando de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia en nuestros países, nos hemos adaptado a las costumbres y cultura local, inevitablemente, predicamos de muchas maneras. Sin embargo, hay elementos que son inevitables e innegociables, como ser la adoración a nuestras deidades, que son un aspecto bastante oriental, diríamos, la misma presencia de Radha Krishna, de Gaur Nitai en los altares de nuestros templos y nuestras casas, ya representan una cultura diferente. El mismo canto del Mahamantra Hare Krishna, que es un mantra en idioma sánscrito, también representa un aspecto cultural diferente. Entonces, estas cosas son inevitables. ¿Cómo se las puede explicar en un ambiente cultural diferente como el nuestro? Ya, muchas gracias, Prabhu, por su importante pregunta. Bien, nosotros tenemos que distinguir 2 cosas que también, ya que usted mencionaba a Hridayananda Maharaj, habla de esto. En las escrituras encontramos 2 cosas, lo que son los principios esenciales en la práctica del Bhakti, que también se encuentran en el Bhakti Rasamrita Sindhu, el Néctar de la Devoción, que es el comentario que hace Srila Prabhupada a este libro. Encontramos aspectos esenciales. Hay 64, de los cuales 5 son los más importantes. Ustedes perfectamente conocen eso. Y allí está lo que usted ha mencionado, como el canto del Mahamantra y la adoración de la deidad. Asociarse con devotos también, vivir en un lugar santo, ¿no? Que en este caso, pues obviamente no todo el mundo puede ir a vivir a Mathura o Vrindavan, pero si en su casa tiene la deidad del Señor, o suficiente si en su casa tiene el Bhagavatam, como explicábamos, que el Bhagavatam es Krishna mismo, uno puede adorarlo, ya sea haciendo una puya formal, ¿no? Coger el libro, si quiere, lo hace una puya, le ofrece incienso, o basta con leerlo, ya está adorando directamente a Krishna. Entonces, estos son aspectos esenciales en la vida del devoto. Y hay aspectos que se los conoce como detalles o aspectos secundarios. Esos aspectos se practican de acuerdo a las circunstancias, Kala Desha Patra, de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancias, y no son esenciales. Es decir, no por el hecho de que yo en este momento no tenga una kurta para ponerme, no voy a adorar a Krishna.
O sea, eso es elemental y sería hasta ridículo decir que porque no tengo una kurta no puedo cantar Hare Krishna o porque no me he rapado no puedo ser un devoto. Eso es absurdo. Por supuesto que para un monje, alguien se encuentra en el ashram de Brahmachari o de sannyas, que ha abandonado cualquier tipo de convencionalismo social, se receta que pues trate de liberarse de estos apegos, ¿no? Y se rapa y muy bien, eso está muy bien, es un sacerdote, debe vestir los atuendos apropiados para adorar al Señor, su túnica, su kurta, su dhoti, etcétera, lo que se utiliza en cada religión, eso está bien. Por ejemplo, también en la Biblia encontramos que para entrar al tabernáculo se tenía que cumplir ciertos requisitos. Eso está bien, porque es un lugar santo, es un lugar pulcro, un lugar en donde se va a adorar directamente a Dios. En este caso, en nuestro caso, ese tabernáculo es el altar y obviamente el sacerdote tiene que vestir apropiadamente para servir al Señor, de acuerdo a cómo está estipulado en las escrituras. Entonces, eso está bien, pero no debemos confundirnos y pensar que estos aspectos secundarios son esenciales o sin ellos no podemos practicar bhakti. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo nosotros, por supuesto, usted menciona algo verdadero, o sea, este es un idioma sánscrito, es una lengua que viene de otro lado, también usted decía sobre la adoración de la deidad, que es algo muy marcado en India, pero también estos aspectos no son tan foráneos en realidad, porque por ejemplo, si nosotros venimos de una tradición judeo-cristiana, también estamos como un poco acostumbrados, ¿no? A que en nuestra casa, nuestras madres, nuestros padres, la abuelita tienen al Señor Jesús o tienen a María. Hay otras líneas en donde también cantan ciertas frases en otros idiomas. Entonces, esto se toma como una cuestión cultural, ¿no? Algo esencial, algo básico, ¿no? Por ejemplo, nuestras canciones las cantamos en sánscrito, pero no debemos olvidar el significado también. Es decir, que no solamente debemos decirle a las personas, cante el Mahamantra o cante esta canción en sánscrito, sino que también debe conocer su significado. Por supuesto que en las palabras en sí pueden transmitir algún tipo de purificación, como en el caso del Mahamantra, pero nosotros debemos saber qué significa, porque a veces nosotros nos vamos por un lado equivocado, ¿no? A veces, por ejemplo, estamos cantando Hare Krishna, pero si a alguien le preguntamos qué significa el Mahamantra Hare Krishna, tal vez no sabe. Y me ha tocado casos, y lastimosamente lo digo, me ha tocado casos preguntarle a devotos que están cantando el Mahamantra de Krishna, les pregunto, ¿y qué significa lo que estás cantando? Y me dicen cualquier cosa o no me dan exactamente el significado. Y esto muchas veces ocurre, que a veces nos vamos por la tangente, como se dice, y no por el punto central. Por ejemplo, ayer mismo estábamos haciendo Ekadasi y muchos piensan que el Ekadasi es simplemente no comer granos. Esa es la definición. No comer granos, Ekadasi, no comer granos. Esa es la conciencia que nos ha imbuido, que el Ekadasi es no comer granos. Pero no es así. Ekadasi es más que simplemente no comer granos. Ekadasi es un día de austeridad para ocuparnos principalmente en el servicio del Señor, dándole preeminencia al servicio en vez de a las exigencias y a las demandas de los sentidos, en vez de darle oído a las exigencias de este cuerpo. Por lo tanto, Ekadasi es un día en que yo recuerdo más profundamente al Señor, pero nuestra conciencia es que Ekadasi es un día de no comer granos, y ese día tal vez meditamos más en los granos que cualquier otro día, porque sentimos su ausencia y a cada paso estamos añorando que ya termine este día y no termina el día y ya estábamos pensando con qué vamos a romper el Ekadasi al día siguiente. Entonces, el día de Ekadasi, que se supone que debemos olvidarnos un poco de este cuerpo y acordarnos más en Krishna, lo que hacemos es más bien enfocarnos en eso
en absorbernos en con qué voy a romper el Ekada, si sabes que hagamos este sabji de aquí, con estos granos y esto, y se olvida totalmente la idea del Ekadas. Entonces, volviendo al punto, por supuesto, hay ciertos aspectos que no podemos evitarlos, que son esenciales y que de ninguna manera ocasionan como una especie de confrontación, ya que atrás de estos aspectos hay una explicación, hay una razón de ser, como cuando cantamos Mahamantra. ¿Qué significa el Mahamantra? Ah, significa esto. ¿Por qué adoramos la deidad? Porque la deidad es el vínculo, el único vínculo, por así decirlo, el único vínculo material que tenemos entre nosotros y el Señor Supremo, ya que no podemos verlo directamente. Él misericordiosamente desciende a su energía o entra en su energía material para de esa manera aceptar nuestro servicio devocional, ya que nuestros ojos y nuestros sentidos no están capacitados para verlo. Entonces, la cuestión es que nosotros debemos no solamente presentar esto como una cuestión dogmática, debes adorar la deidad, debes cantar Hare Krishna, debes hacer esto, sino que presentar lo que está detrás, y detrás de cada actividad que nosotros seguimos hay una explicación científica y racional de por qué hacerlo. Ese es el punto que está atrás de esto, explicar el por qué. Por eso es que Srila Prabhupada dijo, esto no es creencia, esto es una ciencia espiritual. Y todo lo que hacemos, si nos inclinamos en el piso a reverencias, si juntamos las manos, si adoramos al Señor, si cantamos Hare Krishna, todo tiene una explicación de por qué se debe hacer. No hacerlo de forma dogmática, no decirle a las personas, adora a la deidad y punto, no, sino que explicarle por qué debes adorarlo. De esa manera la persona lo asimila, lo aprecia y con toda convicción se ocupa de esa actividad. Muchas gracias, Prabhu, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Prabhu Rudrasimha. Ya, Prabhu, reverencias. Reverencias, Prabhu, muchas gracias, mucha erudición, muy clara la forma de explicar. Te agradecemos muchísimo el que estés visitándonos en nuestras casas y dándonos esta prédica que para mí ha sido muy linda. Prabhu, estamos hablando del cumplimiento de normas, estamos hablando del cumplimiento de aspectos que deben hacer a un devoto. De hecho, uno como ciudadano también está sujeto a cumplir ciertas normas de conducta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un policía viene al policía por el hecho de que esté investido por el Estado de un poder, nosotros no le vamos a preguntar si ese señor es bachiller, si sabe expresarse, bueno, no le vamos a preguntar nada, solo tenemos que obedecer. Algo que he estado viendo, por lo menos en nuestra realidad en Bolivia, es la falta de respeto a la autoridad. Es dentro de los devotos, estoy hablando de la comunidad Vaishnava. Siempre buscamos una forma de encontrar defectos en la autoridad para no obedecerla, para no sujetarse a las normas. O sea, si yo me voy a llamar miembro de ISKCON, debo respetar la línea de jerarquía, de autoridad que ha impuesto esta institución que es ISKCON, o cuál debe ser como devoto mi actitud, por favor. Muy bien, sí, eso es un caso real, y no solamente de ahora. Recordemos que en los tiempos en que Srila Prabhupada estaba, habían este tipo de dificultades, problemas. A veces sus discípulos querían seguirlo a él directamente, pero no al GBC. Entonces él les decía, yo soy el GBC es mi cuerpo, y si tú quieres servirme a mí, eso también se explica, ¿no?, en las líneas de autoridad, ¿no?, de ese tema. Entonces debemos también observar las normas que establecen nuestras autoridades, como en el caso del GBC, por ejemplo. Entonces, o presidentes de templo, etcétera. Entonces, debemos seguir esa autoridad, pero también la autoridad no es que es autoridad simplemente por una cuestión de imposición, es una autoridad porque tiene que completar esos requisitos para estar en esa posición. No es que cualquiera se convierte en una autoridad.
Es una autoridad porque ha cumplido los requisitos, se supone que debe tenerlos. Y por lo tanto nosotros debemos seguir las disposiciones que ellos nos dan. Ahora, ok, puede ser que alguna autoridad en particular esté haciendo algo inapropiado o esté dando algún tipo de instrucción que no se encuadra completamente dentro del canon de lo que sería algún servicio o alguna actividad específica dentro del ámbito Vaishnava. En ese caso, uno tiene que seguir el protocolo apropiado. Es decir, primero, si uno tiene una dificultad con una autoridad, uno no tiene que divulgar eso a los demás. Por lo menos no a devotos menores, tal vez si algún devoto mayor, uno puede revelarle la mente, eso es parte, lo dice el néctar de la instrucción, uno puede revelar la mente a un Vaishnava mayor, quien le puede dar a uno algún tipo de dirección apropiada para proceder de la manera indicada. Pero no hacer de esto, empezar a hacer un chisme, una difamación o comentarlo entre personas que no tienen nada que ver ni con nosotros, ni con ISKCON, ni con el tema, mucho menos a Vaishnavas menores. Entonces lo que uno hace es que uno se dirige hacia la autoridad inmediata de esa autoridad con la que nosotros tenemos alguna dificultad. En este caso, por ejemplo, si se trata de alguna dificultad con presidente de templo, uno puede dirigirse a un secretario regional, a un GBC y manifestarle de manera, este es otro punto importante, de manera muy Vaishnava, porque nosotros acabamos de leer, ¿no? Srila Prabhupada en un significado decía que a veces él tuvo dificultades con otros hermanos espirituales, pero que a pesar de eso todos estaban predicando la conciencia de Krishna. Entonces eso es muy Vaishnava, es decir, uno no está obligado a relacionarse íntimamente con todo el mundo, ni tener una buena relación así muy profunda con todos, pero a lo que uno sí está obligado, entiéndase bien, obligado, es a tener relaciones respetuosas con todos, ¿no? Lo que le decimos relaciones Vaishnavas. Es decir, muy bien, no me asocio tanto con este devoto, con esta autoridad, pero lo respeto y aunque tengo diferencias, yo no lo ofendo. Simplemente no me asocio íntimamente. Y en el caso de que yo tenga una diferencia con esa autoridad, no, por respeto a su posición, yo no entro en polémicas ni discusiones. Simplemente yo, si el caso lo amerita, yo me dirijo a su siguiente autoridad y revelo mi mente, revelo mi indisposición. ¿Cuál es el problema? Pero eso sí, tiene que ser una cosa muy bien, una cosa objetiva. No es que yo voy a escribir una carta al GBC diciendo, no, lo que pasa es que el Prabhu me parece que yo no le caigo bien. O sea, eso no es un tema para poner una queja, ¿no? Sino que tiene que ser una cosa muy puntual y objetiva y también uno debe tener las evidencias. Esto es como en las leyes. Uno va a acusar a alguien de asesinato, uno tiene que presentar pruebas, presentar testigos. Entonces, proceder de esa manera y siempre con respeto, pero nunca caer en algún tipo de confrontación, discusiones, no. Uno debe seguir a esa autoridad y si hay diferencias, pues buscar una autoridad mayor para tratar de buscar solución al problema. ¿Está bien? No sé si eso le respondió. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Ya, Prabhu. Muchas gracias a usted. No sé si haya tiempo para una última pregunta. Si ya no hay más. Sí. Haribol, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Gracias, Prabhu, por la clase. Realmente es sorprendente cómo cada orador, ¿no? Parecería que se habla del mismo tema, pero en realidad pues, es diferente. Cada uno le da una particularidad muy interesante. Ahora, el punto que yo quería que usted diga unas cuantas palabras nada más, se relaciona con la comunicación. Vemos, creo yo, por ejemplo, que entre un no devoto, un neófito, y un devoto neófito, y en el otro extremo, digamos, estaría un devoto puro, la comunicación con Krishna, me imagino que al principio no existe. En cambio, en el otro extremo, el devoto puro creo que tiene una comunicación directa con Krishna.
Ahora, ¿en qué momento uno puede sentir que puede comunicarse directamente con Krishna y no pensar que esa voz que supuestamente es Dios que me está contestando es mi propia conciencia, tal vez, o mi propia especulación? Muchas Sí. gracias. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Son preguntas importantes también. Claro, ¿en qué momento yo puedo saber, no? Porque al principio nosotros tenemos que seguir las reglas, las regulaciones, seguir ciertos dictámenes sástricos, pero ¿en qué momento, muy bien, en qué momento yo puedo desvincularme un poco de eso, ¿no? Dejar eso y más bien ya directamente escuchar la instrucción que Krishna me da? Al principio esa instrucción viene a través del maestro espiritual y de las escrituras, pero ¿en qué momento ya eso viene directamente de la boca de Krishna? Recuerdo en este momento un verso que está en el Bhagavad Gita, que Srila Prabhupada lo recoge. No estoy seguro si lo dice Yamunacharya, no recuerdo bien, pero es muy bonito, en donde dice, ahí el devoto dice: oh mis oraciones 3 veces al día, oh mis rituales diarios, oh semidioses, por favor perdónenme porque yo ya no puedo seguirlos, ocuparme en eso, yo simplemente quiero adorar a Krishna. Entonces, cuando llegue ese momento en donde uno ya deja de seguir estas regulaciones y todo, y en qué momento uno se ocupa directamente en escuchar, ¿no? Esa voz que ya no viene a través tal vez directamente del maestro espiritual, o no viene directamente a través de las escrituras. Eso ocurre luego en que uno ha atravesado la frontera de Nista, perdón, ¿cómo es? En el proceso es Sadhu Sangha Vajana Kriya, Anartha Nivriti. Anartha Nivriti. Anartha Nivriti, y luego que uno ha pasado las fronteras de los apegos a este mundo, ha pasado a Anartha Nivriti, uno se vuelve ya un Raga Bhakta. Uno en ese momento ya tiene una relación directa con Krishna. Es decir, mientras uno se encuentre dentro del ámbito de esa lucha del Anartha Nivriti, eso es un espacio, un capítulo que puede durarnos 10 años, 20 años, 30 años. O sea, no podemos decir que Anartha Nivriti, la destrucción de las cosas indeseables que tenemos en nuestro corazón, que todavía lo contaminan y no nos dejan sintonizar. Eso es lo que nos impide, esa sintonización apropiada directamente con Chaitya Guru, con Krishna, esas coberturas, puede que nos tomen eliminarlas 10 años, 1 año, 10 años, 20 años, 30 años. Puede que partamos de este mundo sin haber atravesado todavía esa fase en nuestra vida. Por lo tanto, obviamente, si no hemos hecho eso, no podemos tener esa relación directa. No estamos todavía situados en la fase del raga, del apego espontáneo, en donde ya no nos preocupamos si no nos bañamos, no, nos preocupamos directamente de atender al Señor. No estoy pensando, debo vaciar mi cuerpo para atenderlo. No, estoy preocupado por que esté su prasadana a su hora. Entonces, en ese momento, cuando yo ya tengo esa comunión, esa relación directa, es porque ya en mi corazón ya no hay más contaminación. Entonces, eso requiere, por supuesto, una práctica seria y mucha introspección para saber cuál es mi verdadera posición. Uno tiene que hacer este análisis siempre, saber en qué peldaño está, en qué posición está. Yo todavía estoy aquí, todavía hay apegos, todavía tengo ciertas situaciones que me aferran a este mundo, por lo tanto yo todavía tengo que purificarme de eso para luego tener ya esa relación directa con Dios. Mientras los sentidos todavía están absortos en sus objetos, no puedo yo establecerme en esa plataforma de la comunicación directa con Krishna. Entonces, esto es muy científico, ¿no? Si uno no ha atravesado esas fronteras, difícilmente uno puede pretender estar en esos estados elevados de comunicación directa con Krishna. ¿Está bien, Prabhu? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Hare Krishna. sí, Prabhu, yo les doy... ¿podría Sí. hacer una pregunta? Ok, la última pregunta. Perfecto, Prabhu. Bueno, gracias. Justamente era el tema de que usted estaba tocando últimamente, recientemente. ¿Cómo uno debe relacionarse con esos devotos que se supone que por los años de antigüedad, por lo menos ya deberían estar empezando la etapa de Raganuga Bhakti, ¿no? Porque se supone que
ya tantos años en el movimiento, cantando Hare Krishna. Sin embargo, manifiestan síntomas de que todavía no están en un nivel de haber superado los anartas. Sí. Entonces, ¿cómo uno debe relacionarse o cómo no se trata de juzgar a estos devotos, pero cómo uno debe relacionarse, cómo debe tomarlos estos devotos? Porque de pronto se dan de muy eruditos y de muy opinadores, pero los síntomas muestran lo contrario. Ya, muy bien. Sí, muy bien. Gracias también por su importante pregunta. Como decíamos, esto es una ciencia, ¿no? Y todo, como Srila Prabhupada lo decía, está explicado en sus libros. Recordemos que en el tercer canto del Bhagavatam encontramos que Srila Kapila Dev le explica esta ciencia a su madre de Bhajuti, y allí hay una parte en donde se habla de que existen 3 tipos de devotos de acuerdo a las modalidades de la naturaleza material. Entonces hay devotos que practican el Bhakti, pero en la modalidad de Tamaguna, otros en Rayaguna y otros en Sattva-guna. Aquellos que practican el Bhakti en la modalidad de Tamaguna y Rayaguna son devotos muy conflictivos, que siempre están iracundos o son perezosos o están imbuidos por la oscuridad, por la nesciencia, por la pereza, siempre con un espíritu de confrontación, de riña. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Por supuesto, el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, todo el que cante Hare Krishna es un Vaishnava, y esto es cierto, todos son Vaishnavas, pero no todos se encuentran en el mismo nivel. Hay diferentes niveles, como estamos mencionando en este momento. ¿Cómo nos relacionamos? El asunto es que nosotros no estamos obligados a relacionarnos íntimamente con todos. Eso es otro paradigma, que pensamos que tenemos que relacionarnos con todos íntimamente, y no es así. Nosotros tenemos sí el deber de respetar a todos como Vaishnavas. Todos merecen nuestro respeto. Por ejemplo, también se explica en el Upadesamrita que al devoto que se encuentra en la etapa más básica, el Kanista Adhikari, uno a ese devoto debe ofrecerle reverencias mentalmente. Uno lo respeta, pero no se asocia íntimamente con él. Ya cuando, por ejemplo, encontramos un devoto Madhyama Adhikari que tiene ciertas cualidades, ciertas características que nos ayudan a nuestro progreso espiritual, entonces uno busca esa asociación, busca consejo, ofrece servicio también a esos Vaishnavas, y de esa manera uno hace progreso espiritual. Pero si uno se da cuenta de que tal vez con cierta asociación de algún devoto uno se va a perjudicar, entonces uno se aleja, pero nunca ofende. Uno siempre debe evitar ofensas. Uno no debe ofender ni siquiera a una hormiga. ¿Qué decir a alguien que está cantando Hare Krishna, por muy cuestionable que sea su carácter personal? Entonces, uno no ofende, muestra respeto, pero mantiene cierta distancia. Como yo suelo decir a veces a los devotos, es sano mantener cierta distancia. Es sano, porque de esa manera, ustedes recordarán que Srila Prabhupada dijo, demasiada familiaridad trae desdén. Muchas veces cuando no mantenemos cierta distancia, cierto protocolo, esto hasta a nivel social, ¿no? Y mucho más ahora con esto de la pandemia, hay que poner en práctica esto del metro, ¿no? De distancia. Pero es un protocolo social de que uno siempre debe mantener una cierta distancia con las demás personas para no invadir su espacio o no sentirme perjudicado. Entonces es sano entre la comunidad Vaishnava mantener cierta distancia con Vaishnavas que uno considera que no le van a ayudar a uno en su vida espiritual. Pero ojo, como decía al principio, antes no nos debemos polarizar. Esto no significa que por el hecho de que yo debo mantener una distancia con ese Vaishnava, yo le voy a faltar el respeto o le voy a tirar piedras. No, ni difamar ni ofender. Simplemente mantengo mi distancia, pero no me asocio íntimamente con esa persona ni la ofendo también. Esa es la forma en que nos relacionamos. Esto es una ciencia, ¿no? El Bhakti siempre debemos tenerlo así. Esto es una ciencia. Y Srila Prabhupada nos enseñó hasta el último detalle de cómo poner en práctica esta ciencia. Entonces, ese es el protocolo. Me distancio, pero no lo ofendo. Lo respeto, pero no me asocio íntimamente. ¿Está bien, Prabhu, el que hizo la pregunta? Sí, muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Muy bien. Entonces, Prabhu, yo creo que también ya tengo que partir. Usted también lo veo que está en movimiento. Prabhu,
Hare Krishna, gracias Karunya Nitai Prabhu. Saludos. Esperamos tener Gracias a usted. Gracias, más Amritai, adelante gracias. en otra Prabhu. oportunidad. Hare Krishna Prabhu, gracias. Hare Krishna, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Krishna Hari, Hari. Gauranga, muchas gracias. Hare Krishna. Saludos. Saludos, Hare Krishna. Ay, reverencia. Gauranga. Krishna Prabhu, gracias. Gauranga. Prabhupada. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Glorias a Sila Prabhu. Saludos desde Quito, Ecuador. Haribol. Hare Krishna Prabhu. Los esperamos el día jueves. Los esperamos el día jueves, donde vamos a tener la presentación de la clase por Mano Nath Prabhu, discípulo de Divina Gracia Srila Prabhupada. Así que el día jueves a la misma hora, por favor. Hare Krishna. Haribol. Prabhu Maturé, salga con mascarilla, cuídese. Okay. Por favor, Prabhu, cuídese. Ok, aquí estoy. No queremos irnos. Que no se acabe. Hey, Chaturatma. Haribol. Hare Krishna, Prabhu, reverencias. Aquí está mi mascarilla. Prabhu, tiene que ponerse mascarilla, Prabhu. Sí, me la saqué para hablar. Cuídese, Prabhu. Hare Sí, Krishna. todos los devotos. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Prabhu.